tras negarme a entregarle a mi madre la fortuna de 20 millones de mi abuelo, me citó a una reunión. Al llegar, tenía notarios y psiquiatras listos para declararme loca. Pero sonreí y dije, qué curioso, yo también traje a alguien. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El olor a antiséptico y a enfermedad era un perfume al que, como enfermera, estaba acostumbrada, pero nunca se sentía igual cuando provenía de alguien a quien amabas. Estaba sentada junto a la cama de mi abuelo, don Armando, cambiando con manos expertas la bolsa de suero que goteaba vida en sus venas frágiles. Su respiración era superficial, un susurro contra el silencio de la habitación, pero sus ojos, aunque nublados por el tiempo y la morfina, todavía contenían la chispa de acero que había construido un imperio desde la nada. Me miró, y por un instante, la niebla en su mente se disipó. Apretó mi mano, su piel se sentía como papel de seda sobre los huesos. Sofía, su voz era un murmullo ronco. Tienes el corazón de mi madre, tu bisabuela. Es bueno, te hace compasiva. Pero tienes mi cabeza, mi astucia. Nunca lo olvides. El corazón te dará la fuerza para luchar, pero la cabeza te ayudará a sobrevivir a la batalla. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Él sabía que su tiempo se agotaba, y sus últimas lecciones no eran sobre negocios o cifras, sino sobre la guerra que presentía que yo enfrentaría. La puerta se abrió y el perfume caro de mi madre, Isabela, invadió la habitación, una violación flagrante a la atmósfera sagrada que nos envolvía. Entró como si estuviera en un desfile de modas, seguida por mi hermano Carlos. «Ay, por Dios, este olor a hospital es insoportable», dijo ella, arrugando la nariz. Ni siquiera miró al hombre en la cama, su propio padre. «¿Cómo sigue?». La pregunta era una formalidad vacía. Antes de que yo pudiera responder, ya estaba hablando de una subasta benéfica que estaba organizando. «Necesito urgentemente una inyección de capital para las donaciones iniciales, papá», dijo en voz alta, como si él pudiera simplemente levantarse y firmar un cheque. Carlos, por su parte, se acercó torpemente. «Abuelo, Sofía. Vengo de una junta. Tengo un nuevo proyecto entre manos, importación de vinos italianos. Va a ser un éxito rotundo». Siempre era un éxito rotundo, que terminaba en deudas que, de alguna manera, el abuelo siempre acababa pagando. La superficialidad de ambos era tan densa que casi podía tocarla. Chocaba violentamente con la conexión real, la conversación silenciosa que yo mantenía con mi abuelo. Él cerró los ojos, una señal de que la visita lo había agotado. Mi madre y mi hermano se fueron tan rápido como llegaron, dejando tras de sí solo el rastro de un perfume caro y promesas huecas. Una semana después, don Armando falleció en silencio, mientras yo le sostenía la mano. El funeral fue un espectáculo de hipocresía. Vi a mi madre recibir las condolencias de la élite social de la ciudad, su rostro una máscara de dolor perfectamente ensayada. La observé y recordé la última promesa que le hice a mi abuelo en la quietud de su habitación, horas antes de que se fuera. «Prométeme que protegerás mi legado, Sofía», me había susurrado, con un último destello de lucidez. «No es solo el dinero. Es el honor de nuestro apellido. Es el trabajo de mi vida. No dejes que los buitres lo destrocen». «Te lo prometo, abuelo», le dije, sellando mi palabra con un beso en su frente fría. En ese momento, no sabía la magnitud de esa promesa. No sabía que no solo me había dejado una herencia, sino que me había nombrado general de un ejército de una sola mujer en una guerra que estaba a punto de estallar. Y los buitres eran mi propia familia. La oficina del licenciado Morales olía a cuero viejo, a papel y a secretos bien guardados. Era el abogado de mi abuelo de toda la vida, un hombre cuya lealtad era tan sólida como la madera de caoba de su escritorio. Yo estaba sentada en una silla de piel, sintiéndome pequeña e insignificante en esa sala imponente. Frente a mí, mi madre, Isabela, flanqueada por mi hermano Carlos y mi tía Elena, su hermana. Parecían un tribunal real esperando escuchar la proclamación que les otorgaría su reino. La cara de mi madre era una mezcla de impaciencia y derecho adquirido. El licenciado Morales, un hombre de semblante serio y gafas gruesas, carraspeó y comenzó a leer el testamento. Las primeras cláusulas eran predecibles: donaciones a la caridad, pensiones para los empleados más antiguos,
algunos legados menores para parientes lejanos. Mi madre escuchaba con una sonrisita condescendiente, como quien oye los actos de apertura antes del evento principal. Entonces, el licenciado Morales llegó a la cláusula central. Hizo una pausa, me miró por encima de sus gafas, y luego leyó con una voz clara y firme. Y finalmente, la totalidad de mi patrimonio, incluyendo, pero no limitándose a, la totalidad de las acciones de Empresas Armando del Valle, todas las propiedades inmobiliarias, las carteras de inversión y los efectos personales, los lego a mi amada nieta, Sofía Herrera del Valle. El silencio que cayó en la habitación fue tan pesado y absoluto que sentí que me aplastaba los pulmones. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Miré a mi madre. Su sonrisa se había congelado, y luego se resquebrajó, como el hielo bajo un golpe seco. ¿Qué dijo? Siseó, su voz apenas un hilo. A mi nieta, Sofía, repitió el licenciado Morales, imperturbable. Continuó, a mi hija, Isabela del Valle, y a mi nieto, Carlos Herrera, se les asigna una pensión mensual vitalicia, suficiente para vivir con dignidad, pero no con extravagancia, con la condición expresa de que no impugnen este testamento bajo ninguna circunstancia. Cualquier intento de hacerlo resultará en la terminación inmediata de dicha pensión. Fue entonces cuando la bomba explotó. «Esto es una farsa», gritó Isabela, poniéndose de pie de un salto. La silla se tambaleó detrás de ella. «Usted falsificó ese documento». «¿Y tú?», me apuntó con un dedo tembloroso, sus ojos inyectados en sangre. «Tú, mosquita muerta. Manipulaste a un anciano senil. Le lavaste el cerebro». El veneno en su voz era tan puro que me quemó. Yo estaba paralizada, no por el shock de la herencia, sino por la cruda fealdad de su reacción. Tía Elena intentó calmarla, pero Isabela la apartó de un manotazo. La reunión se disolvió en un caos de acusaciones y amenazas. Salí de allí como en un sueño, caminando por los pasillos de mármol que de repente se sentían fríos y hostiles. En el estacionamiento, justo cuando iba a abrir la puerta de mi modesto auto, una mano se cerró sobre mi brazo como una garra. Era mi madre. Su rostro estaba a centímetros del mío, y la máscara de dama de sociedad se había desintegrado por completo. Lo que quedaba era algo primitivo y aterrador. Su voz ya no era un grito, sino un susurro helado que me dio más miedo que cualquier grito. Escúchame bien, Sofía. Tienes 48 horas. 48 horas para venir a mi casa con los papeles firmados transfiriéndome absolutamente todo. Esto no es una sugerencia. No es una petición. Hizo una pausa, apretando más mi brazo. Es una declaración de guerra. Y créeme, niña estúpida, no tienes ni la menor idea de contra quién te estás metiendo. Me soltó con un empujón y se alejó, sus tacones resonando en el silencio del estacionamiento como el martillo de un juez dictando una sentencia. Me quedé allí, temblando, no de miedo, sino de una extraña y fría claridad. La promesa que le hice a mi abuelo acababa de cobrar vida. La guerra había comenzado. Esa misma noche, en lugar de acurrucarme en un rincón a llorar, sentí como el dolor se cristalizaba en una resolución fría y dura. El rostro de mi abuelo apareció en mi mente, su voz resonando, «Usa la cabeza, Sofía». Y eso fue exactamente lo que hice. Mi primera llamada no fue a mis amigas para desahogarme. Fue al licenciado Morales. «Licenciado», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Necesito que haga dos cosas por mí inmediatamente. Primero, contrate al mejor investigador privado que conozca. Discreto, pero implacable. Segundo, quiero que reúna todos los registros financieros de mi madre y de mi hermano Carlos de los últimos 5 años. Cada transferencia, cada préstamo, cada centavo que el abuelo les dio». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una voz teñida de aprobación. «Entendido, señorita Herrera». Consideré lo hecho. El «señorita Herrera», en lugar del usual «Sofía», me hizo sentir que él también entendía que las reglas del juego habían cambiado. Mi segunda llamada fue para tender una trampa. Marqué el número de mi tía Elena. Forcé mi voz para que sonara temblorosa y llena de pánico. «Tía, soy Sofía», sollocé falsamente. «No sé qué hacer. Mi mamá me odia. Estoy tan asustada». «Tranquila, mi niña, tranquila», dijo ella con un tono meloso que ahora me revolvía el estómago. «Estoy pensando,
estoy pensando que tal vez si vendo algo, podría darle el dinero y me dejará en paz. El abuelo tenía ese rancho en Jalisco, quizás si lo vendo rápido. Dejé la frase en el aire, una carnada jugosa. Es una idea, mi amor. Déjame pensar cómo podría ayudarte, respondió. Sabía que su siguiente llamada sería para mi madre. Y no me equivoqué. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era un corredor de bienes raíces. Señorita Herrera, hablo con usted de parte de la señora Isabela del Valle. Me informa que tiene usted interés en una venta rápida y discreta de su propiedad en Jalisco. Me dijo que estaría usted dispuesta a aceptar un precio considerablemente bajo para acelerar el proceso. El hielo se extendió por mis venas. Gracias por la información, dije con voz neutra. Lo consideraré. Colgué el teléfono. La trampa había funcionado a la perfección. Tía Elena no era una aliada, era la teniente de mi madre. Una enemiga más en la lista. Mientras tanto, el investigador privado, un hombre llamado Ramos, empezó a entregar sus informes. Eran peores de lo que imaginaba. Mi madre no solo era una compradora compulsiva, tenía deudas de juego y había estado desviando dinero de la fundación benéfica que presidía. Pero el verdadero golpe fue el informe sobre Javier, mi prometido. El hombre con el que planeaba casarme, el que me había abrazado en el funeral del abuelo susurrándome que estábamos juntos en esto, estaba hasta el cuello en deudas. Malas inversiones, un gusto por los autos caros y, al parecer, una afición por las mesas de póker de altas apuestas. El informe incluía fotografías granuladas de él saliendo de un casino clandestino, lo más condenatorio, varias fotos de reuniones secretas con mi madre en cafés discretos de la ciudad. El informe final llegó en un sobresellado. Contenía la transcripción de una llamada telefónica grabada por el investigador. Era entre Isabela y Javier. La voz de mi madre era clara: consigue que esa idiota firme, y el contrato para diseñar todo el complejo residencial de Santa Fe es tuyo. Te sacará de todos tus hoyos y te hará el arquitecto más cotizado de México. Solo tienes que convencer a tu noviecita. La palabra noviecita fue como una bofetada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El dolor era físico, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Pero debajo del dolor, la rabia ardía. La rabia me dio claridad. Habían subestimado a la mosquita muerta. Habían asumido que yo era una tonta sentimental. Era hora de demostrarles cuán equivocados estaban. No me enfrenté a Javier en un arrebato de ira. Eso era lo que él esperaría. Eso era lo que mi madre esperaría. En cambio, lo invité a cenar a mi apartamento esa noche. Preparé su platillo favorito, abrí una botella de vino caro y encendí unas velas. Creé una ilusión de normalidad, de intimidad, que era la antítesis de la tormenta que se desataba dentro de mí. Él llegó sonriente, trayendo flores. Me besó, y tuve que usar cada gramo de mi fuerza de voluntad para no retroceder. Te he extrañado, mi amor, dijo, su voz suave y convincente. Has estado tan distante. He tenido mucho en qué pensar, respondí, sirviendo el vino. Comimos en un silencio cómodo, o al menos, cómodo para él. Yo estaba interpretando el papel de mi vida. Cuando terminamos el plato principal, me recliné en mi silla y lo miré. Javier, empecé, mi voz era tranquila, casi conversacional. He estado pensando en la oferta de mi madre. Sus ojos se iluminaron, una codicia apenas disimulada. Ah, sí. ¿Y qué has pensado? Pienso que es muy generosa, continué, observando cada microexpresión en su rostro. Especialmente contigo. El proyecto del complejo residencial en Santa Fe es el sueño de cualquier arquitecto. Su sonrisa vaciló. ¿De qué hablas, Sofía? Y también he estado pensando en tus deudas, proseguí, mi voz aún era suave, pero con un filo de acero. Más de 2 millones de pesos, según mis cálculos. Las mesas de póker en Polanco son caras, ¿verdad? El color abandonó su rostro. Se quedó completamente pálido. Fue entonces cuando deslicé un sobremanila por la mesa. Él lo abrió con manos temblorosas. Dentro estaban las fotografías, él con mi madre, él saliendo del casino. ¿Qué es esto?, balbuceó, pero era una pregunta inútil.
Es la prueba de que el hombre con el que pensaba casarme es un mentiroso, un jugador y un traidor, dije, y por primera vez, mi voz se quebró, no de tristeza, sino de un desprecio absoluto. Fue entonces cuando la máscara de Javier se cayó y vi al monstruo debajo. Se rió, una risa amarga y fea. Sí. ¿Y qué? Espetó, su voz se volvió desagradable. ¿Realmente creías que me iba a pasar la vida atado a una simple enfermera, contando centavos? Tuve mala suerte, eso es todo. Y tu madre me ofreció una salida. Esa fortuna es demasiado para ti, Sofía. No sabrías qué hacer con ella. Me levanté lentamente de la mesa. Él también se puso de pie, su rostro contorsionado por la rabia de haber sido descubierto. Gracias por tu honestidad, Javier, dije con una calma que lo descolocó. Es todo lo que necesitaba. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. La aplicación de grabación de voz estaba activa. He grabado cada palabra que has dicho desde que mencioné tus deudas. Su mandíbula cayó. La llave de mi apartamento. Déjala en la mesa, ordené. Mi voz era la de una extraña. Si vuelvo a verte, si intentas llamarme, si te acercas a menos de 100 metros de mí o de mi lugar de trabajo, esta grabación, junto con el informe completo del investigador, será enviada al Colegio de Arquitectos, a cada uno de tus clientes y a un par de periódicos que estarían fascinados con la historia del arquitecto prometedor y sus deudas de juego. ¿He sido clara? Me miró, una mezcla de odio y miedo en sus ojos. Sin decir una palabra, sacó la llave de su bolsillo, la tiró sobre la mesa y salió de mi apartamento, dando un portazo. No lloré. Me quedé de pie, en medio de la cena a la luz de las velas, y sentí como el último vestigio de la vieja Sofía se desvanecía. La que había nacido en su lugar era alguien que no conocía, pero que mi abuelo habría reconocido al instante. Era una guerrera. Y acababa de ganar su primera batalla. Al día siguiente, organicé una reunión. No en una cafetería, ni en mi casa. La convoqué en la sala de juntas de las oficinas centrales de Empresas Armando del Valle, mi sala de juntas ahora. A un lado de la larga mesa de caoba se sentó el licenciado Morales. Al otro, el padre Miguel, el mejor amigo de mi abuelo, un sacerdote jesuita cuya inteligencia era tan aguda como su fe. Puse sobre la mesa los informes del investigador, las fotos, la transcripción de la confesión de Javier. Lo expuse todo, no como una víctima, sino como una estratega presentando su caso. Cuando terminé, el padre Miguel me miró, sus ojos sabios y profundos. Tu abuelo no se equivocó contigo, hija. Vio la fuerza que ni tú misma sabías que tenías. El licenciado Morales asintió. Ahora ya no te vemos como la niña a la que debemos proteger, Sofía, sino como nuestra cliente y la directora de este imperio. Dinos qué necesitas. Necesito todas las armas que el abuelo me dejó, respondí. Fue entonces cuando el licenciado Morales sonrió por primera vez. Armando era un hombre previsor. Dejó 2 llaves. Puso una llave moderna y plateada sobre la mesa. Esta es de una caja de seguridad en el banco, a tu nombre. Dijo que contenía el mapa del tesoro. El padre Miguel metió la mano en el bolsillo de su sotana y sacó una llave vieja, de hierro oxidado. Y esta, dijo, su voz se volvió solemne. Armando me la dio hace 1 año. Abre un viejo baúl de viaje en el ático de su casa. Me dijo, dásela a Sofía solo cuando veas que está lista para enfrentar la verdad más dolorosa de todas. Creo que ese momento ha llegado. Esa misma tarde, fui al banco. En la fría y silenciosa bóveda, abrí la caja de seguridad. Dentro, entre fajos de certificados de acciones y escrituras, había un diario de cuero negro. La caligrafía de mi abuelo, elegante y precisa, llenaba las páginas. Comencé a leer. Las primeras entradas eran un registro meticuloso de las cantidades exorbitantes de dinero que Isabela le había sacado a lo largo de los años. Cada mentira, cada chantaje emocional estaba documentado. Pero entonces, la narrativa cambió. Unas páginas estaban manchadas, como si lágrimas hubieran caído sobre la tinta. Y allí estaba. La bomba. Mi abuelo revelaba que mi madre, Isabela, a los 17 años, se había enamorado de un joven trabajador de una de las haciendas de la familia. Un romance prohibido que resultó en un embarazo. Para evitar el escándalo que destruiría las aspiraciones sociales de la familia,
sus padres, mis bisabuelos, la obligaron a dar al bebé en adopción en secreto. Mi corazón se detuvo. Tenía un hermano. Un hermano perdido. Seguí leyendo, con las manos temblorosas. El diario contaba cómo mi abuelo, carcomido por la culpa, había pasado años buscando a ese nieto perdido. Y lo había encontrado. Se llamaba Mateo. Mi abuelo lo había estado apoyando económicamente de forma anónima, asegurándose de que tuviera una buena vida y una educación. Era ingeniero agrónomo. La última entrada sobre el tema era devastadora. Mi mayor pesar es no haber tenido el valor de enfrentarme a mi propia familia y reconocer a mi nieto. Espero que Sofía, con su corazón valiente, pueda un día reparar el daño que todos hicimos. Espero que pueda unir a esta familia de la única manera que importa, con la verdad. Mateo es su hermano. Sofía, si lees esto, búscalo. Reúne lo que rompimos. Cerré el diario, sintiendo el peso de 60 años de secretos sobre mis hombros. Después, conduje hasta la casa de mi abuelo, ahora mi casa. Subí al ático polvoriento y, usando la vieja llave de hierro, abrí el baúl. No contenía oro ni joyas. Contenía un arma aún más poderosa, un segundo juego de libros contables. La prueba irrefutable de cómo Isabela y Carlos habían estado desfalcando la empresa durante años para financiar sus fracasos y sus lujos. Y en el fondo, una pequeña caja de madera. Dentro, una foto descolorida de un bebé y una carta sin enviar, escrita por mi abuelo, dirigida a Mateo. En ella, le contaba todo y le pedía perdón en nombre de la familia. Ahora entendía mi misión. No se trataba de dinero. Se trataba de justicia. La justicia para mi abuelo, y la justicia para el hermano que nunca supe que tenía. Le tomé una foto a la carta y a los documentos más importantes, y llamé al investigador Ramos. Tengo un nuevo trabajo para usted. Encuentre a este hombre. 2 días después, el investigador Ramos me llamó. Lo encontré, señorita Herrera. Mateo Solís. Vive en Querétaro. Dirige una pequeña empresa de agricultura orgánica. Casado, 2 hijos. Hombre recto, muy respetado. Me dio su número de teléfono. Me tomó 1 hora entera reunir el valor para marcar. ¿Qué le dices a un hermano que no sabe de tu existencia? La llamada fue la más difícil de mi vida. Hola, respondió una voz masculina, cálida y firme. ¿Hablo con el señor Mateo Solís?, pregunté, mi propia voz sonaba extraña. Sí, él habla. ¿Quién es? Mi nombre es Sofía Herrera del Valle, y creo que somos hermanos. Hubo un silencio tan profundo que pensé que había colgado. Pude oír su respiración, pesada y confusa. Le conté la historia, mi voz tropezando con las palabras, resumiendo décadas de secretos en unos pocos minutos. Él escuchó sin interrumpir. Su silencio era una pared. Esto es, una locura, dijo finalmente, su voz tensa. Debe ser una broma de muy mal gusto. No lo es, dije suavemente. Nuestro abuelo, don Armando, dejó un diario. Y una carta para usted. Le envié la foto de la carta en ese mismo instante. Pude oír el sonido de la notificación en su teléfono. El silencio se prolongó de nuevo, esta vez cargado de una emoción diferente. Lo llamo porque nuestra madre, Isabela, está tratando de quitarme todo lo que el abuelo me dejó, continué. No le pido que haga nada. No le pido que se involucre. Solo quería que supiera la verdad. Siento que era mi deber. Necesito tiempo, dijo, y colgó. Me sentí vacía y expuesta. Tal vez había cometido un error. Pero justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi madre. Las palabras eran frías y autoritarias. Reunión familiar final. Mañana a las 11 de la mañana en las oficinas de la empresa. Se ha organizado una intervención por tu preocupante salud mental. Es hora de terminar con esta tontería de una vez por todas. Sé razonable y coopera. La trampa estaba tendida. La intervención. Querían declararme loca. Inmediatamente, convoqué a mi consejo de guerra. Les mostré el mensaje a Morales y al padre Miguel. Es un movimiento final, dijo Morales,
con el rostro sombrío. Intentarán incapacitarte legalmente. Entonces, debemos preparar el campo de batalla, respondí, mi voz llena de una nueva calma. Trazamos el plan. El licenciado Morales haría una llamada clave al notario público que, seguramente, mi madre ya había contactado. Le informaría discretamente que la reunión podría involucrar un intento de fraude y coacción, y que su deber como fedatario público era observar y registrar todo con la máxima objetividad. Era una forma de poner al árbitro de nuestro lado sin que el otro equipo lo supiera. Entonces, mi teléfono sonó. Era un número desconocido de Querétaro. Era Mateo. He leído la carta 100 veces, dijo, su voz era un murmullo roto. Toda mi vida me he preguntado por qué. Ahora lo sé. Mateo, yo. Mañana, me interrumpió. Van a intentar destruirte. Lo sé. Lo siento en la sangre que compartimos. Van a intentar declararme loca para robarme la herencia, le dije sin rodeos. Voy a enfrentarlos. No tienes que venir. Esta no es tu lucha. Hubo una pausa. Y luego su voz, firme como una roca. ¿Dónde es? Le di la dirección. Estaré allí, dijo. No por el dinero. No por la venganza. Estaré allí porque ese hombre, nuestro abuelo, merece que la verdad salga a la luz. Y porque nadie se mete con mi hermana. Colgué el teléfono, y por primera vez en semanas, sonreí. Una sonrisa genuina. La guerra seguía en pie, pero ahora ya no era un ejército de una sola mujer. Entré en la sala de juntas a las 11 en punto. Había practicado mi papel a la perfección. Me encogí ligeramente, evité el contacto visual, me mordí el labio. Proyecté la imagen de una joven asustada y abrumada, exactamente la presa que ellos esperaban devorar. La escena era incluso más intimidante que en mis peores pesadillas. Mi madre, Isabela, presidía la mesa como una reina oscura, vestida con un traje carísimo. A su lado, mi tía Elena con una expresión de falsa preocupación, y mi hermano Carlos, con cara de matón. Flanqueándolos, dos abogados de aspecto depredador, con sonrisas que no llegaban a sus ojos. En un extremo de la mesa, un hombre mayor y de aspecto severo, que mi madre presentó como el Dr. Valdés, un querido amigo psiquiatra de la familia. Y en el otro extremo, el notario público, un hombrecillo calvo rodeado de sus sellos y papeles oficiales. Era un pelotón de fusilamiento disfrazado de reunión familiar. Sofía, querida, qué bueno que viniste, comenzó mi madre, su voz goteaba una dulzura venenosa. Estamos todos muy preocupados por ti. El duelo puede hacer cosas terribles a la mente. Creemos que el peso de estas responsabilidades es demasiado para tu frágil estado emocional. El doctor Valdés tomó la palabra. ¿Has estado durmiendo bien, Sofía? ¿Sientes ansiedad? ¿Confusión? A veces, cuando heredamos grandes fortunas, podemos desarrollar delirios de persecución. Me hicieron preguntas condescendientes durante 20 minutos. Los abogados hablaron de batallas legales largas y costosas que mancharían el buen nombre de don Armando. Carlos me dijo que estaba siendo egoísta, que la familia se hundiría si yo no entraba en razón. Tía Elena sollozó suavemente, diciendo que solo querían ayudarme. Era una sinfonía de manipulación, y yo dejé que tocaran cada nota, absorbiendo sus ataques, sintiendo como la ira justa de mi abuelo se acumulaba dentro de mí. Finalmente, llegó el momento que esperaban. Uno de los abogados deslizó un grueso fajo de documentos por la mesa hasta detenerse frente a mí. Una cesión total e irrevocable de todos mis derechos hereditarios. Firma, Sofía, ordenó mi madre, su voz ahora despojada de toda falsedad, dura como el diamante. Es tu última oportunidad. O firmas esto ahora, te asignamos una pensión generosa y te vas de viaje a Europa para recuperarte, o usaremos el diagnóstico del doctor Valdés para declararte incompetente, y te pudrirás en un juzgado hasta que no te quede ni un centavo ni tu dignidad. Elige. Todos los ojos estaban puestos en mí. El silencio era eléctrico. Levanté la vista lentamente. Los miré a cada uno, deteniéndome un segundo en cada rostro. Y entonces, sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, casi divertida. Tienen razón en algo, dije, mi voz sonó sorprendentemente clara y firme en la sala silenciosa.
El abuelo estaba muy preocupado por el futuro de esta familia. Me levanté y caminé hacia la gran pantalla de la pared. Conecté una memoria USB que saqué de mi bolsillo. Estaba tan preocupado, de hecho, que me dejó algunos materiales de lectura. La primera imagen que apareció en la pantalla fue un estado de cuenta bancario. El de Javier. Mostrando sus deudas masivas. La siguiente fue una foto de él saliendo del casino. Luego, una foto de él reuniéndose con mi madre. Finalmente, reproduje el audio de su confesión. Su voz cruel llenó la sala. Mi madre se puso lívida. Pero esto es solo el aperitivo, continué, cambiando la imagen. Ahora, en la pantalla, se veían las transferencias bancarias de la empresa a las cuentas personales de Carlos, disfrazadas de gastos de representación. Millones de pesos. La cara de Carlos se descompuso. ¿Y tú, tía Elena? Me giré hacia ella. Su rostro era una máscara de pánico. Muchas gracias por tu preocupación y tus consejos. Por cierto, he decidido no vender el rancho de Jalisco. Creo que lo conservaré. Pronuncié la palabra Jalisco como una sentencia. El jadeo ahogado de mi tía fue mi confirmación. La había expuesto como la traidora que era frente a todos. Los abogados empezaron a susurrar nerviosamente. El doctor Valdés parecía incómodo en su silla. El notario público observaba todo con una intensidad renovada, tomando notas. Y ahora, dije, caminando de regreso a la mesa. El plato principal. Puse el diario de cuero negro de mi abuelo sobre la mesa de caoba con un golpe seco. Mi madre dice que el abuelo era un anciano senil. Veamos qué pensaba este anciano senil. Abrí el diario. Y comencé a leer. Leí en voz alta. Mi voz era el único sonido en la sala, además de la respiración cada vez más agitada de mi madre. Leí sobre el dinero, sobre las mentiras, sobre su corazón roto por la avaricia de su única hija. Y entonces, llegué a la página marcada. Y mi mayor secreto, mi mayor vergüenza, es el hijo que Isabela fue forzada a abandonar. Un niño nacido de un amor que consideramos inaceptable. Un nieto al que nunca pude reconocer públicamente. Cállate, gritó mi madre, su voz estrangulada por el pánico. Es mentira. Todo es mentira. Estás loca. Inventaste todo eso. Justo en ese momento, como si fuera una señal del destino, la puerta de la sala de juntas se abrió suavemente. El licenciado Morales entró primero, con una expresión solemne. Y detrás de él, un hombre de unos 38 años, alto, de complexión fuerte, con manos de alguien que trabaja la tierra. Vestía de forma sencilla, pero caminaba con una dignidad innata. Tenía el pelo oscuro, la mandíbula cuadrada de mi abuelo, y sobre todo, tenía sus mismos ojos, oscuros, inteligentes y llenos de una calma profunda. Era Mateo. Mi hermano. Se detuvo en el umbral, su mirada barrió la habitación y se posó directamente en Isabela. No la miró con odio. La miró con una curiosidad triste, como quien mira una ruina antigua. El rostro de mi madre pasó del rojo de la furia al blanco ceroso del más puro terror. El reconocimiento fue instantáneo, una conexión primal que ninguna mentira podía romper. Yo no sé quién es este hombre, balbuceó, señalándolo con un dedo tembloroso. Seguridad. Sáquenlo de aquí. Pero nadie se movió. Mateo dio un paso adelante. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero resonó con el peso de una vida de preguntas sin respuesta. Yo no quiero su dinero, señora, dijo, y la palabra, señora, fue más cortante que cualquier insulto. Don Armando ya me dio algo mucho más valioso, una educación y la verdad. Solo vine a verla a los ojos una vez mientras me niega, como lo hizo el día en que nací. Como si fuera el acto final de una obra perfectamente orquestada, el padre Miguel entró detrás de Mateo. En sus manos llevaba una vieja caja de madera. La abrió y sacó un sobre amarillento, sellado con lacre. Lo puso sobre la mesa, frente al notario público. Isabela, dijo el sacerdote con voz grave. Armando me confió esto para un momento como este. Es su confesión firmada y su última voluntad notariada, pidiendo que su primer nieto, Mateo Solís, sea reconocido legalmente como su heredero en la misma medida que Carlos. Quería que tuvieras una última oportunidad de hacer lo correcto.
Ese fue el golpe final. La verdad, reforzada por la ley y la fe, era una fuerza imparable. Isabela emitió un sonido gutural, un quejido que no parecía humano. Se derrumbó sobre la silla, no con un desmayo elegante, sino con una implosión total de su ser. Enterró la cara entre las manos y comenzó a sollozar. No eran lágrimas de tristeza, sino los espasmos secos y violentos de un alma en bancarrota, de una reina cuyo imperio de mentiras acababa de ser reducido a cenizas. Carlos la miraba con la boca abierta. Tía Elena parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Los abogados recogían sus portafolios en silencio, evitando mi mirada. El juicio había terminado. En medio de ese caos de ruina emocional, me erguí, sintiendo el peso de la corona invisible que mi abuelo me había legado. Me giré hacia el notario público, quien me miraba con una nueva expresión de profundo respeto. Notario, dije, y mi voz fue la de la dueña de todo lo que me rodeaba. Por favor, dé fe de todo lo que ha ocurrido aquí hoy. Y prepare los documentos para ejecutar la última voluntad de mi abuelo, al pie de la letra, incluyendo el reconocimiento de mi hermano. Luego, sin volver a mirar a las ruinas de mi familia, me di la vuelta. Caminé hacia la puerta, donde Mateo me esperaba. Por primera vez, le sonreí, una sonrisa de verdad, y él me la devolvió. Abrí la puerta y salí de esa habitación tóxica, dejando atrás un imperio de codicia que se desmoronaba. Afuera, el sol brillaba. Un nuevo día estaba comenzando. Y yo, Sofía Herrera del Valle, estaba lista para dirigir mi imperio, no como me habían dicho, sino como mi abuelo me había enseñado.